El aire de la noche en el distrito financiero de Manhattan era tan frío y afilado como el traje de cachemira que vestía Alejandro Thorne. CEO de una empresa de tecnología con un valor neto que fluctuaba diariamente, Alejandro era un hombre de hábitos, elegante, puntual y, sobre todo, predecible para sus enemigos. Esa noche, había asistido a una gala benéfica. Mientras descendía los escalones de mármol, las luces de los flashes rebotaban en el negro pulido de su Bentley blindado, aparcado justo en la acera. Dos de sus hombres de seguridad personal, voluminosos y de rostro pétreo, ya estaban junto a la puerta trasera, listos para la extracción. Alejandro ajustó el nudo de su corbata. Era un momento de rutina, un simple trayecto a casa. A solo unos metros, sentada en la base de una farola, estaba May. Tenía 12 años y su vida era un collage de trabajos a tiempo parcial y la sabiduría silenciosa de la calle. Su abuelo, un viejo marinero de Fujian, le había enseñado a distinguir el sonido del dinero del sonido de la mentira. Y, lo más importante, le había enseñado las cadencias del mandarín. May no vendía nada esa noche, solo esperaba. Los dos guardias de seguridad se inclinaron para abrir la puerta de Alejandro. Antes de enderezarse, uno de ellos, el más alto y de pelo rapado, giró la cabeza para darle una orden concisa a su compañero. Haua, Junbei Yuanyi, Baan Chuendai So Han, dijo, en un tono bajo y profesional que Mei reconoció al instante. El corazón de la niña dio un vuelco. Haole, Junbei Yuanyi, Baan Chuendai So Han. Traducción. Listo. Prepárense para la transferencia. Bloqueen el cinturón de seguridad. Esos hombres, supuestamente americanos de una agencia local, acababan de hablar en chino. No era una conversación casual, sino una orden logística. Una transferencia no sonaba a un simple viaje a casa. ¿Y por qué demonios necesitarían bloquear el cinturón de seguridad de un coche blindado? Alejandro Thorne se acercó a la puerta abierta. Un gesto casual de cansancio en su rostro. Estaba a punto de deslizarse en la opulencia de la cabina. El tiempo se contrajo para May. No pensó en su propia seguridad, ni en la improbabilidad de la escena. Solo vio la trampa a punto de cerrarse. Impulsada por una urgencia que no podía explicar, se levantó de un salto. «¡Señor, no suba al auto!», gritó May corriendo a través de los últimos metros, con su voz fina rompiendo la pulcra solemnidad del momento. Alejandro se detuvo, mirando la diminuta figura que se abalanzaba hacia él. La expresión de sus guardias inmutable, pero el brillo en sus ojos delataba algo más que molestia. El guardia rapado se adelantó con un movimiento fluido, su mano moviéndose hacia la niña con la intención de apartarla. «Apártate, niña. Esto es seguridad privada», siseó en inglés. Su acento, sin embargo, era demasiado limpio, casi forzado. Alejandro, que había estado a punto de subir al coche, sintió una punzada de incomodidad. El desprecio en el rostro del guardia no era por una interrupción, sino por una amenaza a la operación. Miró a la niña. Sus ojos oscuros no mentían, rebosaban terror genuino. «¿Por qué no puedo subir, señorita?», preguntó Alejandro manteniendo la calma y una mano en el marco de la puerta. «Hablaron en chino, dijeron transferencia y bloquear el cinturón de seguridad. No son sus guardias», jadeó May señalando a los hombres. El aire se congeló. Los guardias se miraron. Ya no había tiempo para sutilezas. El guardia rapado hizo un movimiento brusco, no hacia May, sino hacia Alejandro. La acción fue su confirmación. Alejandro Thorne no era un hombre de reflejos lentos. En lugar de empujar a la niña, la tiró hacia él y girando sobre sus talones, se precipitó de vuelta a los escalones, gritando una orden a su verdadero jefe de seguridad que se encontraba en el lobby del edificio. «Alerón, alerón, la transferencia está comprometida». El pánico se desató. Mientras la gente en la entrada gritaba y las luces se encendían, el guardia rapado y su compañero se dieron por vencidos en la persecución inmediata, subieron al Bentley, y el coche blindado se alejó a toda velocidad, no dirigiéndose a la ruta habitual de Alejandro, sino hacia el túnel del río. Alejandro, con May a cuestas, se había metido en la cocina del hotel. Camó a un contacto de confianza y luego miró a la niña que seguía temblando. «May», dijo, leyendo el nombre bordado en su pequeña chaqueta, «¿puedes decirme exactamente qué oíste?». May, ahora más tranquila, repitió la orden con la entonación exacta.
Mi abuelo me dijo que las palabras de los mercaderes de barcos tienen el mismo tono. Era la voz de alguien que espera una deliberación, no de un conductor. Alejandro contactó a su equipo de inteligencia, desviando todos los recursos a seguir el rastro del Bentley falso. Horas después, en un almacén abandonado a las afueras de Queens, el coche fue encontrado. Estaba vacío, con el cinturón de seguridad del asiento trasero efectivamente modificado para bloquearse desde el exterior. El plan había sido simple: secuestrarlo y hacer desaparecer su rastro en un muelle lejano, con la coartada de que se había marchado a una de sus propiedades. La niña le había salvado la vida en un instante. ¿Quién querría llevarme a una transferencia tan elaborada?, murmuró Alejandro mirando a la niña. Te debo la vida. May, ¿por qué el chino? Para asegurarse de que nadie aquí los entendiera, respondió ella con lógica aplastante. Ahora ocultos en un refugio discreto de Brooklyn, Alejandro utilizó sus vastos recursos para investigar la brecha de seguridad. La lista de sospechosos era corta. Solo un puñado de personas sabía con exactitud a qué hora saldría de la gala. May se convirtió en una asesora inesperada. Mientras el equipo de Alejandro revisaba llamadas y cuentas bancarias, ella se centró en la única pista tangible: la voz y el dialecto. El dialecto era de la parte continental, pero el acento era peculiar, casi artificial, explicó May a Alejandro. Mi abuelo decía que así hablaban los que aprendían el idioma de mayores, con demasiada perfección. Esta descripción, combinada con el análisis de la base de datos de empleados, eliminó a los colaboradores externos y acotó la búsqueda a alguien con acceso constante y que no tuviera historial de uso de mandarín. El director de operaciones de Alejandro, Julian Baines, era el único que encajaba en el perfil, un hombre conocido por su eficiencia obsesiva y su estricta anglomanía. La sorpresa no fue que Julian fuera el traidor, sino por qué se había involucrado con una banda de secuestradores con base en Asia. La respuesta llegó de los datos financieros. Julian no estaba vendiendo secretos, sino Alejandro mismo. Había orquestado el secuestro para entregárselo a un consorcio tecnológico rival que quería forzar una adquisición hostil. El pago era una fortuna que superaba su salario de por vida. Descubrieron el destino final de la transferencia: un viejo carguero con destino a Singapur que zarparía a medianoche, propiedad de una empresa fantasma vinculada a Julian. May, tienes que entender, explicó Alejandro. El coche falso fue una distracción. El verdadero plan no era llevarme lejos, sino asegurarse de que no me encontraran. Julian estaba cubriendo sus pasos, asumiendo que el mundo pensaría que huí de mi propia gala. Eres la única razón por la que tenemos una oportunidad de detener esto. El nuevo objetivo no era simplemente capturar a Julian, sino exponer la red sin alertar al consorcio. Necesitaban hacer que Julian creyera que su plan había tenido éxito, hasta el último momento. Alejandro y May trazaron su estrategia. A la medianoche, Julian Vance estaría en el muelle 17, supervisando personalmente la partida del carguero, ansioso por confirmar la transferencia y recibir la primera mitad de su pago. Con la ayuda de un pequeño equipo de seguridad leal, reemplazaron a los operarios del muelle con agentes encubiertos. Alejandro se colocó en un escondite estratégico con May a su lado. Cuando Julian llegó, vestía ropa de trabajo. Su habitual pulcritud había sido sustituida por el nerviosismo. Estaba hablando por teléfono. Su voz temblaba de avaricia y alivio. «Sí, el paquete está listo para salir de la jurisdicción», dijo en voz baja. El error con el coche fue menor. Una falsa alarma de una niña loca. Thorne no reaparecerá. Pueden proceder con la toma de control mañana por la mañana. En ese momento, Alejandro salió de las sombras. ¿Una niña loca? La voz de Alejandro era tranquila, letal. Julian se dio la vuelta con el teléfono cayendo de su mano. Su rostro se vació de todo color al ver a su jefe, vivo y ileso, y a la pequeña figura de May a su lado. «Alejandro, es imposible. ¿Cómo?» May dio un paso adelante. «Dijiste Xuanji. Significa mover algo. Una entrega. Un jefe no es una entrega, señor Vance». La comprensión golpeó a Julian. Su traición fue desenmascarada no por un sofisticado sistema de escuchas, sino por una niña de la calle que hablaba el dialecto de su abuelo. Los agentes de seguridad que habían estado esperando la señal se movieron rápidamente, arrestando a Julian. La policía y el FBI se encargaron del resto, desmantelando la operación de secuestro. A la mañana siguiente, el sol se alzaba sobre el skyline de Nueva York.
Alejandro estaba en su penthouse mirando la ciudad que había estado a punto de perder. May estaba sentada en un sofá comiendo panqueques con sirope. Tienes un talento increíble, May. No solo por tu oído, sino por tu valentía. El mundo no es seguro para una niña con secretos valiosos. May lo miró fijamente. Lo sé, señor Thorne. Es más fácil oír la verdad cuando nadie cree que la entiendes. Me gustaría ofrecerte un nuevo comienzo, dijo Alejandro, ofreciéndole una tarjeta de presentación con una dirección. Educación, protección, un lugar seguro. Un futuro donde tus habilidades se utilicen para construir, no solo para escapar. May tomó la tarjeta. Era el comienzo de una nueva vida forjada en la noche de un secuestro evitado y sellada con una advertencia crucial susurrada en una lengua antigua. La prueba de que incluso la conspiración más pulcra puede ser frustrada por el más inesperado de los testigos. El millonario había aprendido que la mejor seguridad no venía de los trajes, sino de la agudeza que no se podía comprar.